Hay un impuesto que se cuela en los momentos más importantes de nuestra vida, casi sin que nos demos cuenta. Cuando por fin alguien se compra esa casa de segunda mano, cuando alquila un piso, de repente aparece él. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Suena a trabalenguas casi. Totalmente. Y a menudo actúa con un gigante de 3 cabezas. Hoy vamos a meterle el bisturí para entenderlo de una vez por todas y que no nos pille nunca más por sorpresa. Nuestra misión, desglosar qué es, quién lo paga y sobre todo cómo funciona cada una de sus facetas. Y es que llamarlo gigante de 3 cabezas es la metáfora perfecta, porque aunque hablemos de un impuesto, en realidad son 3 figuras fiscales distintas que viven bajo el mismo paraguas legal. Las transmisiones patrimoniales onerosas, o TPO. La más famosa. Luego las operaciones societarias, OS. Y finalmente los actos jurídicos documentados, el AJD. Lo que tienen en común es su naturaleza. Son impuestos indirectos. No gravan lo que tienes o lo que ganas, sino el movimiento, la circulación de esa riqueza. Y un detalle absolutamente crucial, que va a ser el telón de fondo de toda nuestra conversación. Su gestión está cedida a las comunidades autónomas. Ojo, que esto es importante. Significa que lo que se paga en Andalucía no tiene por qué ser lo mismo que en Galicia o en Madrid. Exactamente. La estructura, el esqueleto del impuesto es estatal y común para todos. Pero la carne, es decir, los tipos impositivos que se aplican, las deducciones, las bonificaciones, bueno, todo eso lo decide cada comunidad. Y las diferencias pueden ser enormes. Ya veo. Hoy nos centraremos en ese esqueleto común para que se entiendan las reglas del juego, pero vamos, la cifra final siempre dependerá de dónde se realice la operación. De acuerdo. Pues vamos a por la primera cabeza de ese gigante, la que probablemente le resulta más familiar a todo el mundo. Las transmisiones patrimoniales onerosas, el TPO. Esta es la modalidad que nos encontramos en el día a día. Graba las transmisiones que son onerosas, una palabra jurídica que simplemente significa que hay un pago, una contraprestación a cambio de algo. Y fundamentalmente se da entre particulares. El ejemplo clásico que se nos viene a todos a la cabeza es la compra de una vivienda de segunda mano, ¿verdad? Sin duda, es la operación estrella del TPO. Y aquí es vital entender la primera gran bifurcación del camino fiscal. Si le compras una casa nueva a un promotor, la operación lleva IVA. Claro. Si tus padres te donan un piso, eso va por el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero si le compras la casa a otro particular, a tu vecino, por ejemplo, ahí es donde entra en juego el TPO. Son caminos fiscales distintos para un acto que parece el mismo, conseguir una casa. Justo. Entiendo. Pero el TPO no vive solo de la compra de pisos. En las fuentes que hemos manejado se mencionan otros casos que me han sorprendido. Por ejemplo, el alquiler. El inquilino de un piso también paga este impuesto. Técnicamente sí, el arrendamiento es un hecho imponible del TPO y el sujeto pasivo, quien debe pagar, es el inquilino. Vaya. Lo que ocurre en la práctica es que para viviendas es una obligación fiscal que a menudo se pasa por alto, aunque la obligación legal existe. También se aplica a la constitución de derechos reales, como un usufructo, o a algo tan común como un préstamo entre familiares. Un momento. Si le dejo dinero a mi hermano, tengo que pasar por Hacienda. Tienes que declararlo. Es una de esas curiosidades del sistema. El préstamo entre particulares está sujeto al impuesto, pero a la vez está exento de pago. ¿Cómo? ¿Sujeto pero exento? Sí, es decir, tienes la obligación de presentar el modelo correspondiente en la oficina tributaria de tu comunidad, pero el coste será cero. Es una forma que tiene la Administración de controlar esas transmisiones de dinero para evitar que se enmascaren donaciones encubiertas, ¿sabes? Ah, vale. Es una medida de control, más que de recaudación. Eso es. Vale. El qué está claro. Vamos al quién y al cuánto. Has dicho que en un alquiler paga el inquilino. ¿Cuál es la regla general? La regla es simple y lógica. Paga quien adquiere el bien o el derecho. En una compraventa, el comprador. En la constitución de un usufructo, el usufructuario. Quien recibe el valor es quien tributa por él. Tiene sentido. Sin embargo, esta regla tan clara tuvo una excepción muy sonada, que acabó en los tribunales y cambió la ley. Te refieres a la famosa guerra por el impuesto de las hipotecas. Recuerdo que durante años parecía que las reglas del juego no estaban nada claras y hubo una polémica enorme. ¿Qué pasó ahí exactamente?
Pues pasó que se generó una batalla legal monumental. La escritura de un préstamo hipotecario está sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados, de la que hablaremos luego. Durante décadas se interpretó que quien debía pagar ese impuesto era el prestatario, la persona que pedía el dinero al banco. Lo normal, pensaría cualquiera. Claro, pero en 2018 el Tribunal Supremo cambió de criterio y dijo que el principal interesado en que ese préstamo quedara registrado era el banco, el prestamista. Por tanto, le correspondía pagar a la entidad financiera. Y se lió pardísima, lo. Se lió muchísimo. Tras un breve periodo de caos jurídico, el gobierno modificó la ley en noviembre de 2018 para consolidar este criterio. Fue un cambio radical que ahorra a día de hoy miles de euros a cualquiera que firma una hipoteca. Un cambio que afectó a millones de personas. De acuerdo, el quién está claro, pero el cuánto es donde siempre está la miga. ¿Sobre qué valor se calcula el impuesto? Se calcula sobre la base imponible, que la ley define como el valor real del bien. Y aquí, de nuevo, ha habido un cambio reciente muy importante. Para evitar el fraude de escriturar las casas por un precio inferior al de mercado, ahora se utiliza el llamado valor de referencia que publica el catastro. Ajá. La regla es, se paga sobre ese valor de referencia, a no ser que el precio que hayas pactado y pagado sea superior. En ese caso, se tributa por el precio, que es el más alto de los dos. Es una forma de poner un suelo para que nadie pague de menos. Exacto. Y para ilustrar lo complejo que puede ser calcular ese valor real, el caso de los usufructos es un mundo aparte. Es un mundo de fórmulas, sí. Pero la lógica es interesante. Si el usufructo es temporal, por ejemplo, te ceden el uso de una casa por 10 años, el valor de ese derecho se calcula como un 2% del valor total de la casa por cada año. O sea, un 20% en ese caso. Eso es, un 20% del valor total. Pero si el usufructo es vitalicio para toda la vida, la cosa cambia y la edad es clave. Pongamos un caso práctico para no perdernos en la fórmula. Si una madre de 79 años recibe el usufructo vitalicio de un piso familiar valorado en 200.000 euros, ¿cómo funciona eso en la vida real? Es un ejemplo perfecto. La regla busca estimar cuánto vale fiscalmente el derecho de esa mujer a usar el piso durante el resto de su vida. La fórmula parte de una base del 70% del valor del piso. Vale. Y le va restando un punto porcentual por cada año que la edad de la persona supere los 19 años. Como tiene 79, excede los 19 en 60 años. Ajá, 60 años de diferencia. Exacto. Así que a ese 70% inicial le restaríamos 60 puntos. Pero la ley establece un suelo, un mínimo del 10%, para que el valor nunca sea cero. Entiendo. Por tanto, para el cálculo del impuesto, el derecho de usufructo de esa madre se valoraría en el 10% del valor del piso, es decir, 20.000 euros. La lógica es clara. A mayor edad, menor esperanza de vida y, por tanto, el valor fiscal de ese derecho de por vida es menor. Una vez tenemos esa base, los 20.000 euros de tu ejemplo o el precio de la casa que hemos comprado, ¿qué tipo le aplicamos? El Estado fija unos tipos generales de referencia, un 6% para inmuebles y un 4% para bienes muebles. Pero aquí volvemos al principio. Esto es solo la referencia. Casi todas las comunidades autónomas han usado su competencia para subir esos tipos. Claro, aquí es donde cada una hace de su capa un sayo. Totalmente. No es raro ver tipos generales del 7 o el 8%. De hecho, en algunas comunidades puede llegar al 10% o incluso más para viviendas de mayor valor. La diferencia es brutal. Es que la diferencia de pagar un 6% en Madrid a un 10% en Cataluña sobre una casa de 300.000 euros es de 12.000 euros. Es un factor que puede llegar a influir en el mercado inmobiliario de las zonas limítrofes. Desde luego. Pasamos de los asuntos personales al mundo de la empresa. Hablemos de la segunda modalidad, las operaciones societarias. Aquí es donde una de las ideas que extrajimos de las fuentes me pareció un bombazo para cualquiera que piense en emprender. Totalmente. Y este es, para mí, uno de los grandes secretos a voces del emprendimiento en España. Mucha gente asume que empezar un negocio conlleva una carga fiscal brutal desde el minuto 1. Sí, es la idea que tenemos todos. Pero en lo que respecta a este impuesto, desde una reforma clave en 2010, el acto de constituir tu propia sociedad o de inyectarle más capital para hacerla crecer está, a efectos de este impuesto, a coste cero, está exento. Un momento, ¿me estás diciendo que puedo montar una sociedad limitada mañana mismo y no pago nada por este impuesto? Siempre había pensado que empezar una empresa era un laberinto de tasas desde el primer día. Esto cambia bastante la perspectiva. Cambia por completo el arranque.
La exención se introdujo precisamente para eso, para estimular la creación de empresas en un momento económico muy delicado, tras la crisis financiera. Se eliminó una barrera de entrada. Una palanca que no todo el mundo conoce. Exacto. Un dato fundamental. Pero si crear una empresa y ampliar su capital está exento, ¿qué operaciones sí que siguen pagando este impuesto? ¿No lo habrán dejado vacío de contenido? No, claro. La modalidad de operaciones societarias ahora se centra en el otro extremo del ciclo de vida de una empresa o en reestructuraciones profundas. Por ejemplo, la disolución y liquidación de una sociedad, cuando cierra y reparte sus activos entre los socios. El final del camino. O una reducción de capital en la que se devuelve dinero a los socios. También operaciones más complejas como fusiones o escisiones. ¿Y en esos casos, quién paga y cuánto? Pagan los socios por los bienes y derechos que reciben de la sociedad como resultado de esa operación, y el cálculo es mucho más sencillo que en el TPO. A ver, La base imponible es el valor real de lo que reciben los socios, y el tipo de gravamen es un tipo fijo y simple, un 1%. entendido. O sea, un 1% sobre el valor real. Suena sencillo, pero me imagino que la clave, como siempre, está en determinar ese valor real de los bienes que reciben los socios, ¿no? Ahí es donde pueden surgir las discrepancias con Hacienda. Ahí está siempre la batalla. Si una empresa se liquida y le entrega un inmueble a un socio, habrá que valorar ese inmueble a precios de mercado, y es ahí donde se centra la inspección. Pero, en comparación con el TPO, es una modalidad que ha quedado muy acotada a momentos muy específicos. Y hablando de momentos específicos, no solo importa la operación en sí, sino cómo se formaliza. A menudo, tanto una compraventa como una operación societaria acaban pasando por un notario. Y ahí es donde entra en juego el tercer protagonista, el que a veces es más difícil de entender, el de los actos jurídicos documentados. El famoso AJD. Si el TPO grava la transmisión y las operaciones societarias graban la vida de la empresa, el AJD grava la forma, el documento. La formalidad. Eso es, el impuesto sobre la solemnidad de un acto, sobre el hecho de elevarlo a un documento público, normalmente notarial. Y para entenderlo hay que dividirlo, a su vez, en dos. ¿Más divisiones? Venga, vamos por partes. Sí, el AJD que afecta a los documentos notariales tiene dos cuotas. Primero, una cuota fija. Es prácticamente simbólica. Es el precio del papel timbrado que utiliza el notario para redactar la escritura. Hablamos de 30 céntimos por pliego. O sea, nada. Un coste mínimo que se paga siempre pero que no tiene un impacto económico real. Vale, esa es la fácil. Vamos a por la importante, la que genera más debate. La cuota variable. Aquí está el kit de la cuestión. Porque para que esta cuota entre en juego se tienen que dar 4 condiciones a la vez, como si fueran los 4 ingredientes de una receta. Si falta uno, no se paga. A ver, ¿cuáles son? Primero, tiene que ser una primera copia de una escritura o acta notarial. Segundo, el contenido debe ser valuable, cuantificable en dinero. Tercero, el acto debe ser inscribible en un registro público, como el de la propiedad o el mercantil. Hasta aquí parece que encajan muchas operaciones, como la compra de una casa. Exacto. Pero aquí llega la cuarta condición, la que lo cambia todo y la que define el impuesto. Que la operación principal documentada en esa escritura no esté ya sujeta ni a TPO, ni a operaciones societarias, ni tampoco al impuesto de sucesiones y donaciones. Ah, Es una regla de incompatibilidad absoluta. aquí está el aha moment. Es un impuesto excluyente. O pagas TPO o pagas la cuota variable de AJD, pero nunca las dos cosas a la vez, por la misma operación. Exactamente. Volvamos al ejemplo de la vivienda, que es el más claro para verlo. Si compras una vivienda de segunda mano a un particular, la operación paga TPO. Vale. Por tanto, aunque vayas al notario y la escritura se inscriba en el registro como ya ha pagado TPO, no paga la cuota variable de AJD. Cumple las 3 primeras condiciones, pero falla en la cuarta. Entendido. En cambio, si compras una vivienda nueva a un promotor, esa operación paga IVA. Como no está sujeta a TPO, entonces sí que paga la cuota variable de AJD. Claro. Esta es la gran diferencia. TPO y AJD son como el agua y el aceite, no se mezclan. El AJD, en la práctica, grava las operaciones con IVA que además se documentan en escritura pública. Entendido. Y más allá de los documentos notariales, en los materiales se mencionaban otros 2 tipos de documentos que también podían estar sujetos a AJD, aunque son menos comunes. Sí.
Por un lado, los documentos mercantiles. Aquí hablamos sobre todo de las letras de cambio y los pagarés. Su tributación no es un porcentaje fijo, sino que se calcula con una escala progresiva según el importe del documento. Y por otro, los documentos administrativos. Aquí creo que estaba el ejemplo más curioso de todos, uno que parece sacado de otra época. Sí, es el ejemplo más memorable, sin duda. El AJD, en su modalidad de documentos administrativos, graba la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. ¿En serio? Sí, sí. Existe una escala oficial con las tarifas a pagar por convertirte en duque, marqués o conde. O sea que si de repente heredo un marquesado, además de buscar un castillo, tengo que acordarme de pasar por la caja de Hacienda. Es increíble que estas cosas sigan existiendo en el sistema fiscal del siglo XXI. Pues sí, es uno de esos hechos imponibles que nos recuerdan la larguísima historia que hay detrás de nuestro sistema tributario. Entonces, después de este viaje, ¿con qué nos quedamos? Si tuviéramos que resumir la esencia de este impuesto de 3 cabezas. Nos quedamos con que cada cabeza tiene su propio territorio. El TPO es el impuesto de las transacciones con pago entre particulares, con la compra de un piso usado como su rey indiscutible. Ajá. Las operaciones societarias se centran en los momentos finales o de gran cambio en la vida de una empresa, pero, y esto es el gran titular para emprendedores, no en su nacimiento. Y, finalmente, el AJD es el impuesto sobre la formalidad, sobre el documento oficial, que tiene esa relación tan especial de ser incompatible con el TPO, pero compatible con el IVA. La gran conclusión parece ser que no debemos fijarnos solo en el acto en sí, como comprar una casa, sino en su naturaleza jurídica y económica completa, porque dependiendo de si quien vende es un particular o una empresa, el viaje fiscal es completamente diferente, acabando en la estación del TPO o en la del IVA más AJD. Esa es la idea central. La naturaleza de los intervinientes lo cambia todo. Y, por supuesto, la moraleja final es siempre la misma. Una vez entendida la estructura estatal, hay que coger la lupa y mirar la normativa específica de la comunidad autónoma donde vayamos a operar, porque ahí es donde está la cifra final que tendremos que pagar. Y para terminar, como siempre, queremos dejar una idea en el aire. Hemos visto un detalle que me ha parecido fascinante. Un simple préstamo entre amigos o familiares, aunque no implique pegar un solo euro de impuesto, es una operación que la ley exige declarar formalmente. Esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Cuántas otras transacciones de nuestro día a día, que consideramos totalmente privadas y sin importancia, tienen en realidad una vertiente fiscal que desconocemos y que podría tener consecuencias si no se gestiona correctamente?